Soy Carlos Gens Navarro. Estos son pruebas de grabación. Esto de grabar parece fácil, pero si no tienes un guión delante, pues pasa lo que pasa, que me paso de una cosa a otra y de unos recuerdos con preferencia sobre otros. Los recuerdos se amontonan y te despistas de la autopista en la que tenías que seguir, que afectaba a nada más que a los relativos a los recuerdos de la fábrica. Mi padre, procedente de una familia de fundición, cuando acababa yo el bachiller, me compraba un mono y me hacía ir a trabajar a la fundición para aprender el oficio. No sé yo lo que pude aprender entonces, pero tuve un empleado que luego me fue muy bien y muy útil en los posteriores momentos en que yo era el director de la empresa. Se llamaba Vicente Mirabet, era un oficial de tercera que me enseñó a moldear, en fin, a las diferentes fases del moldeo, que para mí era un juego de niños porque venía a ser una prolongación de los famosos flanes que hacíamos con el cubo en la orilla del mar, en la playa, pero en fin, con otras pretensiones y otras dificultades. A mi me diuen Carlos Albert Olsina. Ingresé en la empresa el 1 de novembre de 1939 i me jubilé el dia 31 de juliol de l'any 90. Bueno, yo comencé de meritori, y después pues, va a ser pues, el departament de mentes era el meu. Ai, pues, tenies l'entrada, ja més que ara les oficines a la dreta a l'exposició, i darrere de l'exposició estava el comedor dels treballadors, i a continuació la fundició. I a continuació de la fundició hi havia una altra fundició que era de bronze. I després ja passaves a la banda esquerra, al centre, que ja estaven per guardar el carbó, el lingot, el ferro i demés. I a la banda esquerra pues, estava el taller. Però després hi hagué una ampliació del taller que ha agarrat terreno de lo que se denominava l'hort, que era un jardí. Lo que pasa es que después la empresa, el dueño, pues plantaba taronchers. Mi nombre es Jesús Latorre Albert, hijo de don Santiago Latorre Ballesteros, que fue gerente de esta fábrica durante toda su vida. Nací en la avenida Burjasot 64, que era la casa adjunta o el chalet adjunto a la fábrica de Gens, de Carlos Gens. En la planta baja vivía mi padre, o sea, vivían mis padres, mis hermanos. Yo nací ahí. Y en la parte de arriba vivía otra familia, pero que correspondía al que embalaba, y aparte de embalar, era el portero un poco de la fábrica. Me refiero a esta parte de aquí, que queda un trozo, aún se ve un trozo de parte de abajo, sí, que da lo que era antiguamente un pequeño corralito, un pequeño espacio abierto, y en la parte de arriba, esa puerta, esa ventana que se ve, sí, es la cocina de las personas que vivían arriba. Mi nombre es Joaquín Juan Gens, yo soy nieto de Carlos Gens, que fue el fundador de la fábrica.
sobrino de Carlos Gens y Joaquín Gens Navarro, que son los que estuvieron trabajando aquí hasta el cierre. Y veníamos por el tema de la fundición, que era esta nave de aquí, junto con esta otra de aquí, y luego los talleres que estaban en las dos naves del fondo. Pues la empresa disponía de comedor, disponía en el patio, había comedor y vestuario. Comedor, la mesa, todo preparado y dabas, y luego pues un vestuario con su todo completo para que la gente, como la fundición, esto era todo tierra. El suelo, aquí no había cemento por ningún lado, era todo arena, arena de fundición negra. La gente entraba a trabajar bien, pero al cabo de la jornada estaban todos bastante perjudicados. Me llamo Dori López y llevo 40 años viviendo aquí en este barrio. Y cuando vine y ya nos pusimos en serio a vivir aquí, me di cuenta de que había ahí una fábrica que tiraba humo por un tubo. Y bueno, pues nada, era pues tener precaución de cada vez que, porque el humo era muy negro y olía muy mal, y entonces pues tener precaución de cerrar las ventanas si estaba en casa, y si no, pues cuando viniera a ventilar, porque depende para dónde iba el aire, iba el humo, y muchas veces entraba en casa si tenías abierto. Pero bueno, fueron unos años, luego se marchó la fábrica a otro sitio y se quedó eso ahí cerrado y abandonado. Una noche estábamos aquí viendo la televisión y se prendió fuego. Yo oí crujir y me asomé, digo, uy, pues si es fuego. Y entonces pues corrí, saqué la cámara y saqué unas fotos. Y empezó el proceso de rehabilitación y me planteé seguir el proceso, como lo tengo enfrente y cada vez que abro el balcón lo veo, pues digo, voy a seguir el proceso de rehabilitación, quitando las tejas, poniendo las tejas, bueno, pues todo. Tengo muchas fotos y me hace gozo verlas, porque de ver lo que había a lo que hay, pues la verdad es que hay muchísima diferencia. Soy Susana Lloret, impulsora junto con mi marido José Luis Soler de la fundación, del proyecto entero y propietaria del edificio, junto con él. Llevamos rehabilitando el edificio 2 años, prácticamente 2 años. Tardamos casi 1 año desde que la adquisición se realizó hasta que comenzó el proyecto de rehabilitación, por toda la cantidad de trámites que hubo que realizar, porque el edificio se declaró bien de relevancia local en el proceso, cuando íbamos a iniciar el proceso de rehabilitación, y eso supuso un cambio muy importante a nivel administrativo, a nivel burocrático. La primera vez que entramos, bueno, lo que nos llamó muchísimo la atención era la cantidad de basura que había y el estado de deterioro tan grande, de abandono, se veía el abandono por todos lados, pero también, a pesar de eso, lo he dicho muchas veces, tenía una belleza singular, hasta las paredes decoloradas por el tiempo y con todo lo que tenía de óxido y de todo, tenían un color precioso. La verdad es que era un contraste increíble. Nos llamó mucho la atención el tema del incendio. No sabíamos que había habido un incendio, pero desde luego que cuando entramos dentro vimos claramente que había toda una nave con madera quemada, pero tan buena era esa madera que la hemos podido recuperar para utilizarla en los marcos de las ventanales que hay en las naves. Esto que hay aquí es un subterráneo que se ha conservado de maravilla porque está en subterráneo. La parte de arriba, que era una gran casa, la que había aquí, no sé si alguno de vosotros la habéis llegado a conocer, esa casa se derribó, pero sí que se preservó como una cápsula en el tiempo, una bodega que estuvo en funcionamiento durante los siglos finales del XV, todo el XVI y parte del XVII. Me diuen Irene López i jo visquí fins als 12 anys així en l'alqueria de Comeix, que era de la meva família. I entràvem, el pati d'entrar nosaltres a la casa de dalt era just la bodega, se tapià per pujar al piso. Era el Marchalenes número 37, alqueria de Comeix, però antes de ser la fàbrica l'entrada estava per així davant, que esta carretera la feu Primo de Rivera i entonces els camps arribaven fins a l'altra part de la carretera.
hasta la sequía de Rascanya. I l'entrada era un camí que entrava per així, però al vendre este camp a la fàbrica, entonces ja entraven per Marchalenes, i era Marchalenes número 37. Era així, on està la bodega, era el cantó de la casa, pa acá allà eren els corrals, i pa acá baix, diríem pa acá baix, era el resto de la casa. Bueno, pues jo soc Ampar, de Marchalenes, i soc nascuda així, ma mare també és nascuda així. Jo em recordo de Bombas Gens tota la vida, perquè quan jugàvem en el carrer pues, estaven sempre al costat. Xiquetes, pares i mares, sempre estaven tots junts. En estiu eixíem al carrer, prenien la fresca, sopàvem en el carrer, i el carrer era tot hasta plegar així a l'avinguda de Burxassot, que era on acabava Bombas Gens. Lo que sí es de ver es que nosotros al estar así, que este carrer era el de Marchalenes, pues claro, esta fachada la tenim grabada, perquè esto existia entonces, esta gravaeta. I també sabien que per l'altra banda eixien els treballadors, quan venia a treballar i era l'hora d'eixir, eixien per l'avinguda de Burxassot. I així en Marchalenes pues, tots hem estat sempre pendents de la fàbrica, perquè la fàbrica no, tota la vida ha estat ahí. A mi me diuen Lola Canet Martínez. Sobrenom me diuen la Chivata, però no soc chivata, és que els meus abuelos eren de Chiva. Jo vaig néixer en el 70 del carrer de Marchalenes perquè meus pares vivien en el 42 i el 42 no tenien aigua corrent, era de pou, i ma mare se n'anà a casa de sos pares a donar a llum. De Bombas Gens pues, que passaven els homes, que n'hi havia un comedor i els homes de matí passaven en el saquet i per l'esprà se n'anaven en les mans en la bolxaca. Se veu que menjaven en el comedor, que les últimes finestres de la fatxà que fan un poc de xirar per al carrer Reus. Ahí estava una taula gran d'obra que se veu que ahí menjaven. Ha habido visitas a lo largo de las obras, sabéis que ya llevamos bastante tiempo aquí, dale que dale, pero esta visita nos hace mucha ilusión. Nos ha costado un grandísimo esfuerzo, también os lo tengo que decir, y a vosotros como vecinos también. Sé que estáis padeciendo el ruido, el polvo, en fin, ya lo sé y os doy las gracias, pero desde luego que va a valer la pena. Nuestra idea con esto era iniciar un proyecto que abarcara arte, todas las actividades de la Fundación, arte, ayuda social e investigación en enfermedades raras. Pero además nos hemos encontrado con una cuarta finalidad, que es la patrimonial. No teníamos ni idea cuando no estaba en nuestra intención, pero claramente que la vimos. Aquí la parte patrimonial de enseñar este edificio y contar parte de la historia que este edificio contiene con el refugio y con la bodega. Son cosas que añaden mucho valor al edificio, al proyecto, además le dotan de la capacidad de llegar a muchos públicos, que es una de las grandes ventajas que vamos a tener aquí. En la nave cero hemos organizado una pequeña, una exposición que se llama Historias de Bombas Gens. Tendremos también objetos que quedaron aquí, algunos objetos que Carlos Gens regaló a Susana Lloret, algunas grabaciones que Carlos Gens hizo para Susana cuando se compró la fábrica y que fue muy emocionante porque él murió un poco después, pero murió muy, satisfecho de ver que su fábrica había quedado en unas manos. La importancia que le doy al arquitecto es mucha porque consiguió una obra muy bonita por lo menos para mi gusto. Por un lado, la distribución que se le dio al interior de fábrica y por otro, la fachada. Se entraba por un portalón enorme. En el entrado lo primero que tenía era la báscula ocupaba toda la entrada, es decir, allí persona que entraba se podía pesar o un material que entraba se pesaba. Se accedía a partir de ahí, a la derecha estaba lo que llamábamos la exposición de los productos que teníamos y tal. Primero se colocaban allí
la bomba Jarro, la 104, la bomba Letoria. Bien, la bomba Jarro era esa clásica que aparecía en los abrevaderos de las películas del oeste, en diferentes formas, más o menos alta, en fin, según el tipo. Y nosotros también lo fabricábamos así, es decir, teníamos una figura de una bomba de palanca que era simplemente aspirante y que luego poniéndole una cámara se hizo aspirante impelente. En fin, yo he fabricado de esas, he fabricado de todo. He llegado a fabricar hasta la carretilla que hacíamos para el servicio de contraincendios de los ayuntamientos. Bueno, yo soy Consuelo Borso Di Carminati, hija de Cayetano Borso. Mi padre no usaba casi nunca el Di Carminati, a mí me pasa un poco igual. Yo, Consuelo Borso, y luego, oiga, y este, bueno. Y ella es mi hija, yo soy Cayetana, que se llama Cayetana por mi padre. Manglano, Borso Di Carminati, que yo sí lo uso. Bueno, mi padre era arquitecto. Los planos de la fábrica no los hemos visto nunca, entre otras cosas, porque todo lo que fue anterior a la Guerra Civil, pues como no lo tenga el Colegio de Arquitectos, y creo que tampoco lo tiene, por eso no me quedan planos ni me queda nada. Yo creo que tenía amistad con la familia Gens. Pero bueno, nos consta que en los años 30, que son de donde data esta fábrica, él es cuando empezó a trabajar en Valencia y en el resto de España y empezó un poco a implantar su sello racionalista en las obras de arquitectura que hacía. Home, en la part de la fundició treballava alguna dona que era noiera, que era per fer la peça que va dins del mòlec. També se denomina machos, que entra el macho. Però lo real és noios, la secció de noios. Però crec que treballaren només en guerra, que en guerra era per la guerra. Treballaren per fundir peces, però durant la guerra hi havia alguna xica noiera. I de lo demés, en el despatx hi havia una xica també i la senyora de limpiosa. La fábrica hay que pensar que los terrenos se compraron en el año 30, en 1930. Se edificó en 1931 y se puso en funcionamiento prácticamente ese mismo año. A la guerra civil, en el año 36, aquí vino una comisión y lo que se hizo fue hacer fabricar bombas de guerra, sobre todo la bomba de mortero. Mi padre estaba de gerente, continuó estando de gerente, pero arriba de él tenía un comisario político que era el que mandaba en realidad. Él llevaba la fábrica, pero el que mandaba era el otro, y se hacía lo que aquel quería. Debido a ello, se construyó el refugio, debido a la guerra. Cuando estalla la guerra, la fábrica que posee esos dos hornos de fundición de hierro es incautada por la República y se le pone un comisario. Este comisario, a expensas probablemente de la Junta de Defensa Pasiva, toma el mando de la fábrica, decide cambiar la producción y en vez de bombas hidráulicas hacen bombas de bombardeos, material bélico, y además están obligados a construir un refugio antiaéreo
para las personas que estaban trabajando dentro de esta fábrica. Entre finales de 1937 o principios de 1938 se debe construir esta instalación bélica. Es un subterráneo de tipo fabril que tiene como objetivo defender a los trabajadores de un posible bombardeo. Sabemos que se producen bombardeos muy cerca de aquí, sobre todo en el Huerto de la Estrella, que era un lugar que estaba muy cercano aquí, y que por lo tanto es muy fácil que este refugio se usara en numerosas ocasiones para protegerse de los bombardeos. Entonces aquí pasaban los aviones, entraban por el mar, entraban por el puerto, por el mar, y automáticamente entraba y descargaban las bombas, querían descargar las bombas sobre aquí la fábrica, pero se equivocaban porque cerca de aquí existe aún el Huerto de la Estrella, ahora se ha muy reducido, pero tenía 2 torretas. En esas 2 torretas, en los aviones, el piloto se confundían normalmente con la torreta que había aquí, que era arriba de mi casa, concretamente. Y entonces, al confundirse, descargaban allá. El refugio, cuando terminó la guerra, eso no tenía valor, o sea, no se iba a mantener ahí, y entonces lo que se hizo fue que los camiones venían cargados con carbón de coke y era un sitio de almacenaje. Ahí se volcaban y se depositaban ahí dentro. Había bastante sitio para tener totalmente ahí metido el carbón. De ahí se sacaba y se llevaba al horno. Molts xiquets, particularment d'aprenentets, venien, té faena per mi, pel meu fill, tal, i entraven d'aprenent en la fundició particularment i en el taller el mateix. Entraven d'ajustador o entraven de torners. Sí? I després en la fundició hi havia fundició que s'especialitzava, fundició de bronze i fundició de ferro. S'especialitzaven. Era una feina molt pesada. Particularment quan se fundia, això era matarile. A més, és molt de risc, molt de risc. Que el ferro brotava com l'àvia i la gent tenia que aguantar allí i que no se tombara la cullera, que seria una cullera que era com un poal en dos braços i soportaven així, un davant i l'altre darrere. I d'ahir a les caixes, on estava la caixa ja molt deixa, estava per recibir el ferro. Era molt complicat. Y a veces el acierto en que el líquido, el hierro fundido, se colara directamente por el agujero correspondiente, se producía y a veces había algún error que producían un chisporroteo enorme de hierro fundido y producía unas quemaduras, en fin, dolorosas por lo que se oía chillar y relativamente, si no frecuentes, pero en fin, siempre en cualquier día de fundición se producían un par de quemaduras por lo menos. Jo visqui així fins als 12 anys i als 13 fon la Riguà, o sea que a favor de tota aquesta família que la fàbrica se portaren en la Riguà superbé i el gerent també, perquè tota la gent que vingué del centre de Barrio El Carmen, que se desfeu tot i no tenien que menjar, obrigueren les portes i ahir se feu menjar per tot el món. Ahir se repartien calderes, unes coles immenses que els donaven a menjar a tots, o sigui que la fàbrica està en la Riguà feu un paper molt bé en tot el personal que estava per ahir, estava abandonat.
Pues mira, jo ensenyaria esta foto que tinc, que potser algú de Marxalenes també la té, eren tots els que suàvem en el carrer i encara falten, perquè vegin com ha descengut la natalitat, perquè ahí falten encara xiquets, no estan tots. Tots això, en aquest tros de carrer de Marxalenes, estaven tots ahí, pares, mares, xicotets, majors, tots. Si parlava valencià? Sí, parlaven tots valencià, en l'escola castellà. I en el carrer tots valencià, menys els que vingueren de fora, que en guerra vingueren de Madrid i de Sevilla. I entonces es refugiaren així, però els demés tots valencià. Tots. Jo quan eixia d'escola era el valencià, anava a escola el castellà. Sí. Estamos grabando. Sí. Sí, pero no pasa nada, ¿eh? Puede hacer... Claro, pues... Fue con el tiempo cuando conocimos a Carlos Gens, tuvimos la ocasión a través de una amistad común de contactar con él y bueno, fue muy emocionante la primera vez que le conocí, aquí, en Bombas Gens, nos citamos aquí, vino con un sobrino suyo y bueno, si yo estaba emocionada por conocerle a él estaba emocionado por conocerme a mí también. Él sabía que el destino de esto era únicamente respetarse la fachada de frontal, y todo lo demás era un centro comercial, un parking, etcétera, o sea que iba todo al suelo, y conocer nuestra iniciativa, que lo que pretendía era justo lo contrario, rehabilitar al máximo y respetar lo que habíamos encontrado, pues para él supuso una grandísima satisfacción. Y para mí, el saber que murió hace un par de años, pero murió ya sabiendo que eso iba a pasar aquí. Y el sentido de todo este proyecto, pues no es otro que compartir y sensibilizar en cada uno de los espacios de este edificio que cobra esta nueva vida con toda la ilusión que hemos puesto en él.